Uno de los monumentos más representativos de Puruchuco es el palacio. Se dice que perteneció a un curaca de la élite inca. Y justamente sobre este monumento, rodeado hoy por la ciudad, vamos a hablar. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. El complejo arqueológico proviene de la influencia de dos culturas, la cultura Ishma y la cultura inca. El palacio no solo se edificó como vivienda, sino también como un edificio público. Aquí se realizaba el acopio de productos, el almacenamiento y también la distribución de los bienes. Las actividades ceremoniales en el recinto fueron de gran importancia, así como el culto a sus dioses. Construido en el periodo intermedio tardío entre los años 900 a 1450 después de Cristo por la cultura Ishma. Sin embargo, siguió siendo utilizado en la época de los incas, durante el horizonte tardío entre el 1450 al 1532 después de Cristo. Puruchuco es una especie de ícono, ¿no? en la arqueología peruana. El Palacio de Puruchuco, ¿no? Y gracias al trabajo de Arturo Jiménez Borja, ¿no? Es el único palacio de un señor local, no del señor de más alto rango, pero un señor local, un señor promedio, ¿no? Que está restaurado y que el visitante puede apreciar y puede darse una idea de cómo vivía un individuo de alto rango en esa época. Si nos remontáramos a ese momento, a esa época, ¿qué es lo que podríamos ver? ¿Cómo era este espacio? Encontrábamos plantaciones, en esta parte de vid, algodón y en los otros lados maíz, porque era parte de haciendas. Y esto era de la propiedad de Alberto Isola. Era bien amigo del doctor Jiménez Borja. Por esa razón es de que dentro de esta zona se encontraban restos arquitectónicos de lo que ahora es el Palacio Puruchuco, ¿no? Entonces, como hubo esa amistad, el doctor vio que podían acá hacer trabajos y porque quedaba cerca a la ciudad para un poco sensibilizar a la población de conocer nuestra historia, ¿no? Porque, como dicen, conociendo y viendo uno aprecia lo que uno tiene, ¿no? Entonces esa fue su labor del doctor, ¿no? Nos cuenta Clide que el señor Isola le ofreció darle el espacio y las facilidades. Solo había chacras, no había carretera, solo el palacio. Pero escuchemos a Guillermo lo que nos dice de Puruchuco. Puruchuco formaba parte, ¿no? del señorío de Lati. El Valle del Rímac, sobre todo la parte sur del Valle del Rímac y gran parte del Valle del Lurín, ¿no? Se denominaba el señorío de Ishma. Este señorío de Ishma estaba formado por 4 señoríos, ¿no? 4 componentes, 4 señoríos de oeste a este: el de Malanca, que hoy día lo conocemos como Maranga, el de Guatica, que era sumamente grande, sumamente amplio, que incluye, por ejemplo, la Huaca Juliana, ¿no? El señorío de Sulco, que era probablemente el más extenso, y el de Lati, ¿no? Puruchuco está dentro del señorío de Lati, y el señorío de Lati es parte de este señorío, ¿no? de Ishma. El palacio
no era probablemente del señor de más alto rango del señorío de Lati, pero sí de uno de los de segundo nivel, que probablemente habían dos señores como él que gobernaban toda esta área. Estos señoríos se desarrollan como la mayor parte de las sociedades de la costa alrededor de la irrigación, la conquista del suelo mediante la irrigación. Y aquí en Puruchuco hay varias acequias, ¿no?, lo que forma el eje de organización de estos señoríos, ¿no? El buen estado de conservación en que se encontró el palacio convenció a Jiménez Borja a realizar la reconstrucción de muros y colocación de techos, usando para ello materiales y técnicas ancestrales. Una práctica muy popular en los años 50, pero que al día de hoy es muy criticada. El Palacio de Puruchuco está rodeado por un alto muro con un único acceso, lo que le da solidez al diseño y seguridad en su interior. Está conformado por 4 sectores: la audiencia, la residencia, la parte ceremonial y el área productiva y de depósitos. Un área pública, que es donde estamos, una recepción, entra la gente, ¿no? Se congrega en esta parte, el señor se ubica en la parte alta y se realizan, ¿no?, las ceremonias, ¿no? Todas ellas implicaban cocción de alimentos. Tengo entendido que se recuperó, ¿no?, restos de fogones en el área, libación de chicha, se hacen, ¿no?, las ofrendas al señor, se le rinde pleitesía, se le trae, entre comillas, el tributo, el señor da los regalos, los dones, los contradones, obsequia tejidos a los mejores, ¿no?, ciudadanos, a los mejores servidores. Esa es la parte pública. Después existe una parte privada que está hacia el lado oeste, ¿no?, que está definida por un corredor. En el interior, antes de llegar a la siguiente sección, hay una habitación que se destaca por tener un elemento distintivo de los incas, que es un vano trapezoidal de doble jamba, que lleva a una pequeña azotea con una amplia vista del Valle de Lima. Hay, ¿no?, 2 puntos en el corredor interno desde donde una persona se puede subir ahí y tirarle adobes en la cabeza a los que entren. Es muy fácilmente defendible, ¿no? Y eso está por disputas más bien, entre comillas, de clanes, ¿no?, locales. Hacia el lado oeste, ¿no?, donde está la Cullera, por ejemplo, ¿no?, que es el área que llamaríamos doméstica, donde probablemente pernoctaba, ¿no?, algún servidor, donde se preparaban probablemente los alimentos, ¿no? Entonces, el palacio está muy bien organizado y esa es la maravilla de esto, que uno puede explicarle, ¿no?, a los visitantes cómo era un palacio, cómo vivía, ¿no?, un señor, ¿no?, hace 600 años. Que en esta área en particular se realizaron ceremonias religiosas. Se destaca el diseño arquitectónico desde la entrada, con una rampa empinada que da a un amplio patio. En uno de los lados hay una pared en particular con 6 nichos triangulares tallados, posiblemente usados como marcas o hitos para mediciones astronómicas.
Este es uno de los espacios interesantes aquí en el Palacio, porque es un espacio abierto, es una audiencia, es un espacio semipúblico, ¿no? Pero lo más interesante probablemente es que es un espacio no solamente más pequeño, es un espacio a la inversa que el espacio público del área frontal. En el área frontal el Señor está arriba y el público, la congregación está abajo. Aquí no, acá el Señor está abajo y la congregación está en la parte de arriba. Y eso probablemente tiene que ver con las funciones específicas del área que podrían haber estado vinculadas a la función oracular, ¿no? Es posible que el Señor o un sacerdote se ubique aquí, fuera de la vista, en la parte trasera, ¿no? Y haga las predicciones del futuro, haga los augurios del oráculo. Hay una segunda parte que es el área de habitación, el área de habitación del Señor, que incluye un área de almacenaje y probablemente un área donde hubo producción de bienes, ¿no?, vinculados directamente, ¿no?, al uso del Señor y de su familia. Guillermo, de lo que se ha encontrado y de lo poco que conocemos, porque como bien decías hay mucho por descubrir, ¿cuál es la principal actividad que se daba en esta zona, en esta parte, en Puruchuco? Nosotros trabajamos sobre todo en contextos funerarios, y contextos funerarios tienen sus límites, ¿no? Porque lo que ves, ¿no?, es no solamente la organización del proceso de entierro, de los ritos, las ceremonias, ¿no?, que son muy estructurados, muy bien organizados, y las ofrendas internas, las ofrendas externas, ¿no?, y cómo se organizan las ofrendas. Y hasta cierto punto nos sorprendió es la textilería, los tejidos. Hemos recuperado más de 200, probablemente más de 250 canastas conteniendo instrumentos textiles, ruecas, ¿no?, ovillos de lana, ovillos de algodón, tintes, ¿no? Hemos encontrado todas las herramientas para producir tejidos. Y cuando te digo alrededor de 250 de estas canastitas, porque son tejidas, ¿no?, material vegetal, te estoy hablando de 20%, ¿no?, de las tumbas aproximadamente que servía para la producción textil, ¿no? Eso es realmente impresionante. El segundo elemento dentro de esa línea fueron las bolsas tejidas, ¿no?, que muchos individuos llevaban, ¿no?, puestas, ¿no?, al lado izquierdo, y que contenían, ¿no?, mates, caleros, depiladores, pero esas bolsas muy finamente confeccionadas, con lana, con algodón, con lanas finas, presumiblemente lanas, ¿no?, de vicuña. Forman también un conjunto realmente digno, ¿no?, de ser expuesto, de ser excavado, ¿no? Ese es probablemente, ¿no?, el tipo de actividad por un lado, y el tipo de objeto que más nos ¿no?, impresionó acá en Puruchuco. Lo que uno ve, ¿cuáles son esos pasos si nos remontamos a la época de estos entierros? El fardo, ¿no?, sigue todo un procedimiento. El ritual funerario sigue todo un procedimiento. Al individuo, ¿no?, lo visten, lo sientan, ¿no?,
por el tipo de vestidura, por el tipo de amarra, por el tipo de preparación, todo nos sugiere que el individuo estuvo expuesto, ¿no? Sentados, todavía sin enfardelarse, estuvo expuesto para que los familiares lo visiten en algo similar a lo que hoy día llamaríamos un velorio. Se ponen ofrendas, ¿no? Lo que llamamos las ofrendas internas. Las de más alto rango llevan valvas de espondilus, llevan mates, llevan, ¿no? Objetos de cobre dorado o de plata, ¿no? Porque los metales son realmente escasos. Una vez que hacen esto, el fardo lo envuelven en algodón para darle forma, le ponen, ¿no? más telas en el exterior y lo amarran de una manera tejida, compleja, con una especie de red para darle consistencia. El fardo es conducido al cementerio, se excava una fosa que normalmente para el individuo promedio está a unos 2 metros de profundidad, ¿no? Se deposita el fardo con la cara del individuo mirando hacia el noreste, ¿no? Delante, ¿no? Se ponen unas piezas de cerámica, nuevamente mates, ofrendas, ¿no? A veces ofrendas de pescado, ají, mucho maíz, algunas veces paltas, lúcuma, pacá. Eso es un poco más variable, ¿no? Las tumbas de mayor rango van a mayor profundidad, 4 metros como promedio. Las tumbas de los individuos del común van a 2 metros, entre 2 metros y 1,50 metros de la superficie. Y los niños están enterrados a más o menos 1 metro de profundidad como promedio, ¿no? Es necesario unir esfuerzos entre las instituciones y la empresa privada aledaña para que exista un compromiso de trabajo conjunto que patrocine las investigaciones o la compra de maquinaria especializada para los estudios y excavaciones de los museos y sitios arqueológicos. En la espalda, en la quebrada de Huaquerones, hay un número mucho mayor que está a flor del piso y está en peligro de ser, ¿no? destruido. Y que yo no abogo, por ejemplo, por su recuperación, porque tampoco tenemos la capacidad técnica en este momento o económica como para emprender, pero sí existe la necesidad de la protección. Si fuésemos, ¿no? un poco más sensible al valor que el patrimonio cultural y que sitios como Puruchuco tienen, ¿no? como imagen de nuestro país hacia el exterior o como imagen de nosotros mismos hacia el interior, como identificación, como cuestión de unidad nacional, entonces protegeríamos esto de mejor manera con una inversión más reducida, ¿no? Que lo que uno se imagina. Con la participación de la comunidad podemos cuidar, podemos proteger estos sitios arqueológicos, ¿no? que son emblemáticos para el país. Y otra cosa que también han tenido acá siempre es una visión al futuro y esta réplica para los niños, para que un poco entiendan qué es Puruchuco. Sí, el año 2000 fue director Luis Felipe Villacorta. Entonces él parece que concursó a un fondo del Banco Internacional y postuló para poder ver formas lúdicas para
sensibilizar a los niños, ¿no? Entonces él hizo el proyecto de hacer una réplica del Palacio de Puruchucu y ahí lo tenemos. Entonces, para que niños, porque tenemos visitantes de 4 a 5 años que no pueden ir a Palacio porque es más o menos 1 kilómetro de distancia, entonces van y recorren, ¿no? el Palacio, los niños, ¿no? En el año 2011, el arqueólogo peruano Ramiro Matos afirmó: el camino inca, nuestro camino, acorta distancias. El camino de la modernidad las alarga. Esto haciendo referencia a los constantes peligros a los que son sometidos nuestros sitios arqueológicos en la ciudad. Puruchuco es uno de ellos. Nosotros nunca hubiésemos recuperado, nunca hubiésemos excavado el cementerio de la quebrada de Huaquerones, que está acá atrás a la espalda nuestra, si es que no hubiese sido que nos vimos enfrentados, ¿no?, ante la destrucción de los fardos funerarios. Y los fardos estaban siendo destruidos, ¿no?, por actividad humana, actividad intencional y actividad no intencional, construcción de casas por un lado o los silos. Los fardos estaban descomponiéndose, entonces no teníamos, ¿no?, alternativa, teníamos que ver la manera de recuperarlos para que puedan, ¿no?, ser estudiados en el futuro. Esa parte de atrás fue probablemente uno de los centros del Horizonte Medio más importantes del Valle del Rímac. Lamentablemente ha sido muy poco estudiada, muy poco investigada, ¿no?, porque tiene problemas sociales, tiene problemas de las invasiones, no es una zona fácil de trabajar y que requiere además una gran inversión de dinero. Entonces, Puruchuco tiene estos componentes, ¿no? Yo los veo como dos grandes componentes, pero en ambos casos una tradición de más de 2000 años. La construcción de un nuevo museo, el proseguir con las excavaciones es imprescindible. La comunidad debe poder conocer y admirar lo que Puruchuco tiene por decir. Esperemos que pronto podamos conocer más. El tema del Palacio de Puruchuco es demasiado amplio como para resumirlo en un capítulo. Sería mezquino de nuestra parte elegir arbitrariamente un concepto o un objeto y decir que esto es Puruchuco. Por eso los invitamos a conocerlo, a sentir y a tratar de descubrir lo que nos han dejado nuestros antepasados. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos Sin Límites.